Hola, buenas noches, que el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Espero pues que este día pues haya pasado excelente, ¿verdad? Que la presencia de Dios siempre haya pues bendecido tu vida. En este momento pues vamos a compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Para toda la iglesia, así que tú que estás ahí al otro lado de la pantalla y que estás pendiente a escuchar lo que Dios pues va a decirnos en este momento, pues te doy la bienvenida, ¿verdad? Nuevamente acá. Vamos a orar primeramente para que sea Dios quien dirija todo lo que se va a decir ahora, ¿verdad? Que no sea palabra dicha por mi persona, sino que sea Dios dirigiendo todo lo que se va a hacer en este momento. Así que oremos en este momento, acompáñame. Señor, gracias te doy porque me permites estar aquí, Señor, en este momento. Quiero que tú utilices mis labios, que seas tú utilizando mi boca. Que no se diga nada que no quieras que se mencione, Señor, sino todo ese mensaje que tú quieres, que requieres que la iglesia sepa en este momento para poder trabajar de la mejor manera como tú quieres. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar y el tema que le he puesto a esta reflexión es: todo termina como comienza, ¿verdad? Hay muchas cosas que no suceden así, ¿verdad? Como por ejemplo, dicen por ahí que lo que comienza bien, termina bien, lo que comienza mal, termina bien, mal. Pero hay un caso que no es así. Cuando nosotros venimos mal ante la presencia del Señor, pues no salimos igual, salimos diferentes, porque Dios es el único pues que nos transforma, ¿verdad? Que nos cambia y nos convierte en una persona totalmente diferente, totalmente nueva. Así que en esta ocasión vamos a leer, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra de Dios. Y para ello pues vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 2. Y voy a pedir que me acompañes, tú que estás ahí, tienes la palabra de Dios ahí cerca, pues acompáñame, ¿verdad? Busca la cita bíblica, acompáñame, o si no, pues lo lees posteriormente. Dice Hechos 2, vamos a leer del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Estamos hablando acá de este momento, ¿verdad? Cuando ellos estaban allá en el aposento alto, que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Que la Biblia nos menciona. Recordamos que después de la ascensión de Jesús, ¿verdad?, le dijo él a sus discípulos que no se movieran, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran que el Espíritu Santo de Dios descendiera, ¿verdad? Y que ellos se reunieran todos en ese lugar para que el Espíritu pues podía llegar sobre ellos. Bien, vamos a hablar en este momento y quiero hablarte de dos términos, de dos conceptos antes de iniciar ya de lleno con lo que te quiero comunicar. Vamos a hablar primero de dos conceptos y uno de ellos es propósito. Propósito. Quiero saber si tú sabes por qué estás aquí, por qué estás en este mundo, por qué naciste. Todos nacimos con una razón, nadie nació por gusto. Todos tenemos un plan que ejecutar, que Dios pues nos diseñó en el momento que nosotros estamos desde el vientre de la madre, como le dijo Jeremías, ¿verdad? Que desde que estaba en el vientre de la madre, el Señor ya lo había escogido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué es que tú naciste? Si tú ya conoces el por qué. Y el otro concepto es la identidad. Si tú sabes quién eres en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos nuevas criaturas. No podemos ser como éramos antes, no podemos comportarnos como éramos antes, no podemos tener esa mala actitud, esa mala conducta de cual nosotros traíamos antes que no conocíamos a Cristo. Porque toda persona que viene y está en las manos de Él es transformada, ¿verdad? Va cambiando, su actitud va cambiando, su forma de comportarse, ¿verdad? De relacionarse, va cambiando. Si nosotros andamos con Jesús, entonces quiere decir que cada vez nosotros tenemos que parecernos más a Él. ¿En qué sentido? En que tenemos que tener esas actitudes como Él las tuvo, como Él trató a las personas, aquellas características como Él es, pues esa naturaleza, pues nosotros también la podemos obtener, porque así como andamos con Él, pues así también podemos actuar como Él actuaba.
Es como cuando tú andas con un amigo, de repente tú adoptas su lenguaje, tú adoptas sus gustos, tú adoptas su conducta. ¿Por qué? Porque andas frecuentemente con esa persona. Entonces así es esto. Yo digo, ¿conoces tu identidad? ¿Sabes quién eres en Cristo? Porque una persona que conoce su identidad no es movida por nada. Te pueden señalar, te pueden criticar, te pueden tratar de desviar del camino, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres en Jesús. ¿Quién dice Él que eres? Porque una cosa es lo que dice la gente, pero otra cosa es lo que dice Dios. Y tú y yo somos lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque Él desde el principio nos puso esa identidad. La situación aquí es si tú la conoces, si tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Esa es la situación aquí. Cuando tú conoces tu identidad, pueden venir personas queriéndote imitar, queriéndote hacer un montón de cosas, a quitarte del camino, ¿verdad? Donde el Señor ha establecido colocarte, ¿verdad? Pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu identidad, tú vas a actuar conforme lo que tú eres, tu naturaleza. No le podemos decir a un chanchito, ¿verdad? A un cerdito, no lo podemos bañar y pretender que esté siempre limpio, si su naturaleza es siempre irse a meter al charco para volverse a ensuciar. Cada quien tiene su naturaleza, ¿verdad? Cada cosa que Dios ha creado tiene su naturaleza. Sé que el ejemplo es algo burdo, ¿verdad? Pero para que podamos comprender mejor, ¿verdad? De que cada quien tiene su identidad y que cuando nosotros andamos con el Espíritu de Dios, no necesitamos andar investigando la vida de otro para creer que esa persona realmente es hijo de Dios. Porque cuando nosotros somos espirituales, nosotros podemos identificar cuando aquella persona está actuando con el espíritu correcto. ¿Por qué digo esto? Porque muchos nos basamos en aquel versículo que decimos que por su fruto los conoceréis. Pero lo ponemos mal aplicado porque nosotros queremos ver a la gente qué tanto hace. Pero siempre he dicho yo eso, a mí no me da ninguna certeza de que una persona, porque esté haciendo tantas cosas, realmente sea la persona correcta en su corazón, porque el corazón solamente Dios lo conoce. Yo puedo ponerme a hacer muchas cosas, yo puedo mostrarte todas mis habilidades, ¿verdad? Que Dios me ha dado, pero tal vez lo puedo estar haciendo con el corazón incorrecto, eso solamente Dios lo conoce, ¿verdad? Si lo puedo estar haciendo con el corazón correcto o no. Por eso yo creo que eso no lo podemos tomar nosotros como un parámetro para decir esta persona es apta o esta persona no lo es, para poder tomar control o tomar posesión de lo que Dios ha destinado para su vida. Mira qué maravilloso es el Señor, que nosotros somos muchas veces injustos, pero Dios es un Dios maravilloso, lleno de amor, que Él no recuerda tu pecado. Muchas veces nosotros venimos arrastrándonos, ¿verdad?, desde el mundo, pero el Señor no recuerda nuestro pecado. Él dice que del momento que nos lavó con su sangre, esos pecados fueron tirados al fondo de la mar. Solamente el enemigo es aquel que viene y recuerda siempre el error que cometiste, ¿verdad? Y qué tremendo es, porque el Señor es tan maravilloso que muchas veces la persona se equivocó, tomó una decisión incorrecta, ¿verdad? Pero el Señor viene y no lo señala, no lo condena, más que todo lo promueve, ¿verdad? Así tanto es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Nosotros no somos quienes para juzgar a otro, para condenar a otro porque se ha equivocado. Todos somos humanos, aquí no hay ningún perfecto. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Y cuando nosotros nos equivocamos o vemos al otro que está equivocándose, nosotros debemos de tenderle la mano, ¿verdad? Demostrar ese amor y levantarlo de ahí, no criticarlo, no señalarlo, no juzgarlo, porque no es ese nuestro papel. Es Dios quien se carga de juzgar. Es Dios quien toma el control de ello. ¿Por qué quiero yo hacer énfasis en esto? Porque es necesario que nosotros aprendamos aprendamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y a continuación te voy a explicar lo que el Señor pues me ha mostrado de cómo quiere que nosotros actuemos, de que nos pongamos listos, de que ya no es tiempo de estar señalando al hermano, que ya no es tiempo de estar criticándolo, que ya no es tiempo de estar diciendo este sí puede, este no puede, este no está apto, no, este no. O sea, no somos nosotros los que vamos a clasificar a las personas.
Dios ya destinó quién va a hacer cada cosa y lo que va a hacer, eso es lo que tiene que hacer, como Dios realmente lo ha diseñado. Porque volvemos al mismo versículo que le dijo Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te escogí. A todos el Señor nos ha escogido para hacer algo diferente. No todos vamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, no podemos decir este sí puede o aquel no puede. Porque todo Dios lo tiene bajo su control y es Él el que tiene los planes para cada uno de nosotros. Así que en este momento yo te voy a para entrar ya en materia. Después de haber dicho toda esta introducción, vamos a hablar en Jeremías 1:11. Vámonos a Jeremías, te quiero explicar algo acá que el Señor pues me está diciendo que lo comparta contigo. Y este libro de Jeremías, capítulo 1, 11, 12, dice así. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estamos viendo aquí una aceleración. ¿Qué es lo que quiero que hagamos énfasis en este momento? Quiero que como iglesia nos pongamos en cuidado. Mira el panorama que tenemos. Iglesia dice ahí que la vara de almendro significa, en la cultura significa despertador. ¿Y para qué sirve un despertador? Es cuando tú te vas a la cama y dices, voy a poner despertador a tales horas para que me despierte, ¿verdad? Esas horas y yo puedo ir a trabajar, ¿verdad? Entonces dice que esa vara de almendro en la cultura de ellos significa despertador, así le llaman a esa planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí a Jeremías? Jeremías, despiértame a la iglesia. Tú eres ese despertador que me va a despertar a la iglesia. Iglesia, quiero que te mires ahorita. Veamos el panorama en que estamos viviendo. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos ahorita? Enfermedades por un lado, terremotos por otro lado, epidemias aquí, ¿verdad? Por todos lados hay cosas. Estamos viviendo una circunstancia bien difícil que está escrito en la palabra de Dios, que Él la está anunciando porque dice que son los acontecimientos antes del arrebatamiento. Son las señales que Dios ha dejado. Dios nos está mostrando este panorama. ¿Por qué? Porque es la iglesia que tiene que entrar en función. Él nos está entregando los escenarios para que la iglesia se ponga activa. Cuando un hospital no tiene medicinas, ¿quién crees tú que debe de accionar entonces? Dice allá en el libro de Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu que están mencionados allá en el Corintios. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, pero sin embargo los tenemos guardados, ¿verdad? O lo estamos aplicando de una manera equivocada. Dice ahí la palabra de Dios, imagínate que en los hospitales no hay medicina, entonces ¿a quién le corresponde ir a orar por esos enfermos? Dios está levantando este panorama y lo que yo quiero hacer énfasis es que la iglesia tiene que despertar. Que tenemos que despertar porque Dios nos está dando este momento donde la iglesia va a ponerse en acción para poder presentarse como solución a los problemas que ya no se puede dar en los países. Ya las personas, los gobernantes a veces no saben qué hacer y hay que prepararnos porque ellos, según la profecía, tienen que buscar, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Para qué? Para que le ayudemos, porque van a entender que el único recurso va a ser Dios en ese momento. Y la iglesia somos las representantes de Él. Entonces en este momento te estoy diciendo que el panorama se está dando para que la iglesia despierte, para que la iglesia venga y tome acción de lo que está pasando, ¿verdad? Hay ciertas características que aquí debemos de tomar en cuenta de la iglesia. Y vamos a leer el libro de Hechos donde nosotros estábamos hablando al principio, ¿verdad? Regresémonos y vamos a leer otra vez el versículo, la cita que estábamos hablando. Dice el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Me llama mucho esto, la atención, este término dice unánimes juntos. Pareciera que estuvieran diciendo lo mismo, pero no. Lo que el Señor está diciendo aquí es que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban ayudándose los unos a los otros, estaban sintiendo la empatía el uno por el otro. ¿Por qué? Porque estaban unánimes.
además de estar unánime, de estar unidos, de estar ahí pendiente uno del otro, estaban también juntos, ¿verdad? Esperando, porque ¿cuánto tiempo estuvieron ahí, verdad? No fue en el mismo día que llegaron, estuvieron ahí mucho tiempo. Entonces en ese momento ellos llegaron a compartir y se tendrían que haber ayudado uno con otro. Estaban unánimes, estaban pendientes uno del otro. ¿Cuántas veces has ayudado tú a tu hermano? ¿Cuántas veces has visto que tiene necesidad? ¿Cuántas veces has visto que se ha resbalado? Y en vez de ayudarle, tú vienes y le tiras el pie encima. Pregunto, ¿cómo es que estamos actuando con aquellos hermanos que están siendo débiles en la fe? ¿Cómo estamos actuando con aquellos que estamos viendo que tienen necesidad? ¿Le damos la espalda o qué hacemos? Estamos viendo que aquel está en el error y empezamos a tirarle un montón de cosas, a señalarlo, a criticarlo. ¿Cómo estamos, iglesia? Hablo en general, la iglesia en general, porque para esto es este mensaje. Para la iglesia en general. Hay personas, como te decía al principio, no necesitas investigar, bueno, ¿y a quién es? No, solo escucha hablarle a la persona. Solo escucha hablar a la persona y te vas a enterar cuál es la asignación que Dios le ha entregado. Solo escucha hablar a la persona y vas a entender cuál es el propósito por cual Dios la tiene en este planeta. Solo escucha hablar a la persona y te vas a dar cuenta para qué Dios la ha escogido. Para qué Dios ha escogido a esa persona. Entonces hoy te puedo decir que es necesario que nosotros cambiemos esa situación, porque estamos tan enfocados en ver lo que el hermano está haciendo, estamos bien enfocados en investigar la vida del hermano, estamos tan enfocados en señalar a otro, cuando realmente debemos de estar enfocados de ver cómo ayudamos a esta situación que el mundo se está cayendo abajo, hay un caos, ¿verdad? ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia ante un caos que se está levantando en este planeta y que va a ser peor porque esto va para peor, esto no va a mejorar, esto va para peor? ¿Y cómo estamos como iglesia reaccionando cuando tenemos la única solución que se llama Cristo Jesús? Que podemos hablarle a los otros, ¿verdad? Para que el Señor pues ayude a estas personas también. Podemos orar por ellos, interceder por ellos, para que el Señor venga y traiga la respuesta. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? En vez de estarnos tirando pedradas unos a otros, en vez de estarnos ahí hiriendo unos a otros, dañándonos con las palabras, ¿por qué no mejor venimos y salimos a la calle y predicamos la palabra de Dios y traemos a aquellas personas que están atadas a que conozcan la persona que los va a sacar adelante de esa situación? ¿Por qué no hacemos eso? En vez de gastar nuestras energías en ver al otro qué es lo que está haciendo, en criticar y en juzgar cuando no es nuestro papel ese. Ese papel le corresponde a Dios, no a nosotros como iglesia. Entonces yo creo que tú tomes en cuenta esto que te estoy hablando, y te lo estoy hablando de mi corazón, porque el Señor pues me dijo que te presentara este mensaje. Algunos lo van a aceptar, otros no lo van a aceptar, pero qué bueno por aquellos que lo acepten. Hay unas características de la iglesia, por eso le puse yo aquí el tema. Todo termina como comenzó. Dios dejó una iglesia establecida y así como la dejó, así la viene a recoger. La iglesia somos la esposa del Cordero, somos la esposa de Jesús. Pero dice aquí que la iglesia tiene que estar en qué condiciones. Dios viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo podemos leer aquí más adelante donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, allá en el versículo 4, ¿verdad? De Hechos 2, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la iglesia que Dios viene a recoger, la iglesia que Él dejó. Porque lo que pasa es que Él dejó una iglesia instituida, y conforme ha pasado el tiempo, la iglesia se ha ido corrompiendo. Y la iglesia ha venido actuando con ideas humanas, con religiosidad, ¿verdad? Y nos hemos salido del enfoque bíblico. Es momento de regresar a la Biblia. Es momento de enfocarnos en la palabra de Dios. Es momento de regresar a esa comunión con Dios. Es momento de ver a esa adoración, que es muy importante. Es momento de buscar a Dios y de que esa iglesia sea fogosa, llena del Espíritu Santo, como la que se vio allá en el aposento alto. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y Dios quiere que regresemos a ese punto, ¿verdad? A que no estemos agrediéndonos ni viendo diferencias entre otros, sino que lleguemos a ese punto donde nuestra vista esté solamente dirigida al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí,
Las características de la iglesia que viene a recoger son una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia apasionada y enamorada por Él. ¿Cómo era la iglesia de antes? Ofrecían su vida. ¿Cuántos mártires podemos encontrar ahí? Como por ejemplo Esteban, ¿verdad? Todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque no negaron a Dios. Pedro, ¿verdad? El apóstol Pablo murieron. ¿Por qué? Porque no negaron a Dios. Era una iglesia apasionada, una iglesia enamorada de Jesús. No les detenía nada. Así como cuando tú tienes un novio, ¿verdad? Una novia, tu esposo, tu esposa, y tú haces lo que sea por demostrarle ese amor a esa persona. Los que son novios, no importa que sean las 10, 11, 12 de la noche, que haya nadie en la calle, pero tú no ves el peligro, sino que tú quieres estar con esa persona que amas, ¿verdad? No mides los riesgos, no mides los peligros. Y tú haces lo que sea para estar cerca de esa persona, para estar en compañía con esa persona, para hablar con ella, para compartir con ella y estar con aquel acercamiento a esa persona que tú amas. Lo mismo es aquí con el Señor. ¿Cómo es que no podemos hacer esto con Dios? Que todas las veces nos permite abrir nuestros ojos y nos ha librado de tantas cosas. ¿Cómo es que no podemos hacer esto con Dios? Venir y ser enamorados, apasionados por Él, que no nos queramos despegar de Él, que cuando nosotros estemos metidos en esa oración, Señor, me cuesta salirme de aquí. ¿Por qué? Porque me siento bien, tu compañía conmigo. Siento cuando llega ese Espíritu Santo, tu Espíritu se topa con el mío, Señor. Yo no me puedo salir de aquí. ¿Por qué no podemos hacer eso con Dios? Estar apasionados y enamorados de Él, que no permitamos que nadie más hable mal del Señor, sino que nosotros podamos estar en esa comunión con Él. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si Él nos demostró un amor tan grande que ofreció su vida por nosotros. Dios viene por una iglesia apasionada, enamorada de Él, que no se puede despegar de su presencia, que su anhelo es estar junto a Él. Además, una iglesia ungida. ¿Por qué ungida? Lo vemos allá en Mateo 25, cuando está la parábola de las vírgenes. ¿Verdad? 5 de ellas estaban listas con su aceite lleno. Esa es la unción del Espíritu de Dios. Estaban con su aceite lleno, sus lámparas, pero las otras insensatas no. Las otras mejor prefirieron divagarse en el mundo, prefirieron mejor ver a los otros, ¿verdad? Prefirieron mejor ver señalar a los otros, criticar el chambrerío y todo esto. Mejor prefirieron hacer todo eso, ¿verdad? Y sus lámparas no estaban llenas. Pero las que sí estaban llenas en sus lámparas son aquellas que estaban pendientes, centrados en lo que Dios quiere, centrados en buscar la presencia de Dios, centrados en el trabajo de Dios. La persona que está bien centrada en lo que Dios le ha dicho, no tiene tiempo para ver a nadie, no tiene tiempo para criticar a otro, no tiene tiempo para estar juzgando a nadie, no tiene tiempo para nada de eso. Porque está tan metido en hacer proyectos, en hacer planes, en que yo voy a hacer esto para el Señor, en que yo voy a ir allá a ver que me abren la puerta, yo voy a ir aquí, yo voy a ir a orar por esta persona, voy a ir a orar por este enfermo, voy a ir a aconsejar a este joven que está en problemas. Eso es lo que hace una persona que está metido en las cosas de Dios. No tiene tiempo para criticar a nadie, ¿verdad? Y esas son las lámparas que están llenas de la unción, que están llenas de aceite, que son que cuando venga el esposo, la va a encontrar listas. Ya no es tiempo de estar perdiendo nuestro aceite en cosas que nos valen la pena. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ver en qué nos podemos ocupar, pero menos en criticar y dañar a nuestro hermano. Viene por una iglesia gozosa. Tenemos ejemplos allá en la Biblia, ¿verdad? Cuando vemos al apóstol Pablo que está encarcelado. ¿Y qué hace él? Empieza a cantar alabanzas. ¿Y qué dice ahí? Que su cárcel fue abierta y sus cadenas se cayeron. Aquí me voy a detener un ratito. La alabanza ahora en día empieza a tener un papel muy importante. La alabanza, eso es lo que quiero ahorita hablar. La alabanza y la adoración. Porque es un motivo de libertad, de liberación. Dios dice que habita en la alabanza de su pueblo. Nosotros vamos a estar adorando a Dios en el cielo eternamente. Dios fue el que hizo la alabanza. La música le pertenece a Él. El enemigo se la robó. Acordémonos que el ángel que Dios diseñó para eso tenía todos los instrumentos en su cuerpo.
Entonces quiere decir que nuestro Señor es el dueño de la alabanza de todos los instrumentos y Él quiere que nosotros le adoremos porque además dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. De Él es la adoración, de Él es la alabanza y tenemos que rescatarla porque a través de las alabanzas también Él libera a las personas como lo podemos ver que pasó aquí. Y no solamente eso, yo te puedo decir con un ejemplo, con testimonio propio, que yo he sido también liberada a través de una alabanza. No solo una vez, sino como 2 o 3 veces. Pero no es el caso ahorita, solo te voy a mencionar eso por el momento. Pero que sí es importante que nosotros podamos tomar esto, porque viene por una iglesia gozosa. Dice que la mejor adoración que Dios acepta es aquella que hacemos con sacrificio. Aquí el apóstol Pablo no creo que estaba riéndose, ¿verdad? Y contando chistes de que lo habían encerrado. Si además que yo creo que hasta lo habían azotado, ¿verdad? Ese hombre estaba sufriendo ahí, pero sin embargo empezó a adorar a Dios. Lo que el Señor quiere es que a pesar de que estamos nosotros con aquella incertidumbre, a pesar que nosotros estamos con aquel problema, aquella dificultad que estamos viviendo, el Señor quiere que vengamos ante Él y le adoremos porque ese es el sacrificio de alabanza que Él quiere de nosotros y es lo que Él ve con buenos ojos. A pesar que las noticias nos estén presentando esas información que a veces nos pone triste, ¿verdad? Esa información que a veces nos mata la fe. Pero esa información, a pesar que nosotros veamos eso en las noticias, tenemos que recordar que hay un Dios todopoderoso, que Él puede hacer lo imposible y que tenemos que tener fe en Él y que a pesar de que nosotros tengamos esa incertidumbre, a pesar que nosotros estemos preocupados, vengamos a Él en adoración, vengamos a Él en alabanza, porque es la única manera de cómo nosotros vamos a superar esta situación, además de la oración, por supuesto. Entonces yo quiero que pongamos esto en práctica, que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que la adoración y la alabanza es muy importante, porque Dios viene por una iglesia gozosa, una iglesia de júbilo. Cuando esto pasó en el aposento alto, que decían, estos están embriagados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ahí que estaban llenos del Espíritu Santo. Yo me imagino que se reían, que gritaban, que danzaban, que adoraban al Señor, una alabanza, tal vez no con instrumentos, no sé, pero tal vez sí una alabanza que salía de su corazón. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios viene a recoger. Una iglesia gozosa, que se pueda introducir en la alabanza a pesar de cualquier cosa que le esté pasando, que estén viviendo, cualquier dolor que esté sufriendo la persona, pero que sepa que su salvación proviene de Dios. Una iglesia servicial. Viene por una iglesia servicial. Cuando hablo de servicial o de servicio, no solamente me estoy enfocando en que vamos a hacer limpieza en la iglesia, ¿verdad? Ahí en la sala donde hace el servicio, el culto. O vamos a ir a limpiar el púlpito. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al servicio que Dios dejó. ¿Y cuál es ese? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el servicio que Dios dejó. La gran comisión que dijo el Señor. Lo otro es secundario y está perfecto, está bueno. Pero lo principal es esto. Compartir la palabra de Dios, orar por los enfermos, libertar al cautivo. Eso es lo que el Señor nos envió a hacer como iglesia. Me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo a orar por el enfermo? ¿Estamos yendo a liberar al cautivo? ¿Estamos yendo a predicar la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Me pregunto, y lo dejo ahí en tu pensamiento, porque el Señor viene por una iglesia así, una iglesia servicial. Dice la palabra de Dios, qué bueno, bienaventurado aquel que cuando venga el Señor le haya haciendo así. ¿Así cómo? ¿Cómo nos va a hallar el Señor, hermano? Piensa, ¿cómo te va a hallar a ti si viene ahorita mismo? ¿Cómo te va a hallar? ¿Estamos realmente trabajando para el Señor? ¿Estamos pensando en mejorar la obra de Dios? ¿Estamos siempre en los asuntos de Él? ¿O estamos viendo cómo hacemos caer al hermano? ¿O estamos ahí, como dice la palabra de Dios, que estamos en la noche? Algunos están maquinando ahí cómo ponerle red a los pies del otro para que tropiece. ¿Cómo está nuestra situación? Creo que el Señor pues nos trae una reflexión esta noche, ¿no? Y la intención de esto es que la iglesia despierte,
porque Dios nos está presentando un panorama donde la iglesia es la solución, pero nosotros estamos dormidos y las cosas están pasando y nosotros le decimos, pobrecita la gente, pobrecita acá, pobrecita aquí, lo que está pasando allá, lo que está pasando aquí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si la respuesta somos nosotros como iglesia. O sea, yo quiero que nosotros meditemos eso y reflexionemos, ¿verdad? Viene por una iglesia unida. Fíjate bien, una iglesia unida. Allá nos sale en 1 Corintios, nos dice, el ejemplo nos lo pone el apóstol Pablo y dice que somos parte de un cuerpo. Ya dejemos de criticarnos porque aquel adora de una manera, porque aquel ora de esto, porque aquellos creen en las lenguas, porque esto no lo hacen, porque aquellos creen en la profecía, estos no creen en la profecía. Dejemos eso ya. Eso ya no es tiempo de estar enfocándonos en eso. Cada quien somos parte de la misma iglesia, todos somos parte de un cuerpo, todos hacemos cosas diferentes, así como lo hace tu mano, como lo hace el pie, como lo hace la cabeza, como lo hace cada uno de los sentidos, hacen cosas diferentes, no hace todo lo mismo, ¿verdad? Así somos la iglesia. Algunos pues predican la palabra, salen, ¿verdad? Aunque lo ideal es que todos lo hagan, porque el llamado es para todos, ¿verdad? Pero sin embargo todos tienen sus liturgias diferentes y no podemos nosotros estar criticando que lo hagan así. Si el Señor se los ha puesto en su corazón, pues así tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque la iglesia es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Entonces, si Dios gobierna, entonces Él es el que tiene que dar los lineamientos de cómo la iglesia debe de funcionar en cada una, ¿verdad? De las iglesias locales que existen. Entonces no podemos estar diciendo esta denominación no sirve, esto no tiene sana doctrina, aquellos sí la tienen. No, no podemos decir eso. No digamos eso. Cada quien tiene su propia manera de cómo adorar a Dios, como cada quien tiene sus propios lineamientos de parte de Dios, ¿verdad? Otorgados de cómo deben de funcionar y todos somos partes de un mismo cuerpo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Aprender a llevarnos bien todos, porque aunque tengamos diferentes funciones, pero todos somos parte de la misma iglesia, de la novia de Jesús. Solo imagínate lo que acabo de decir. ¿Acaso Jesús va a venir por una novia despedazada? ¿Solo se va a llevar un brazo? ¿O se va a llevar una pierna? O sea, imagínate. No, Dios viene por una iglesia unida, ¿verdad? Jesús viene por una iglesia unida porque su esposa es la iglesia. Entonces tenemos que estar unidos, unánimes, como dice la palabra de Dios. Entonces debemos de buscar esa respuesta, esa solución de buscar y velar por los demás, de orar por los demás. Ahora, para ir concluyendo, quiero dejarte 3 palabras claves ahora para la iglesia. Tenemos, 3 parámetros. Una palabra clave que es el amor, porque sin amor no vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso está en 1 Juan 4:7, que dice que todo aquel que practique el amor, ¿verdad? Es de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros no practicamos el amor con nuestros hermanos, estamos diciendo que nosotros no somos cristianos, no conocemos a Dios, porque si tenemos a Dios adentro, pues vamos a tener compasión y vamos a ayudar al otro, vamos a tener misericordia con aquel que está fallando. 3 parámetros claves que nos vamos a quedar aquí, y es la oración, la adoración y el servicio. Vamos a empezar a trabajar eso en la iglesia, aquellos que realmente quieren meterse a esto que Dios está diciendo. Y quiero decirte que si tú lo haces, si tú practicas y como pastor, como pastora, como persona que está al frente de una iglesia, tú vienes y practicas esto, con mucho respeto te lo digo, ¿verdad? Tú practicas esto que te estoy mencionando, vas a ver los cambios, porque el Señor también te va a respaldar aquí. Porque yo te estoy hablando en el nombre de Jesús. No te estoy hablando por mi propia cuenta. Te estoy hablando en el nombre de Jesús, que Dios quiere que cambiemos ya esta situación. Ya no podemos seguir agrediéndonos como hijos de Dios. Debemos de ser luz, debemos de ser sal. ¿Cómo la gente va a venir al evangelio si nosotros estamos agrediéndonos? No se puede, ¿verdad? Entonces tenemos que ir cambiando todo esto. Hay que meter la oración, la adoración y el servicio en la iglesia, porque las características de la iglesia, te las voy a repetir para que te quede ahí bien. Las características es, Dios viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se va a lograr? Bueno, introduciendo a las personas a la oración, que practiquen la oración. Una iglesia apasionada, enamorada, ungida,
una iglesia gozosa, una iglesia servicial y una iglesia unida. Por eso, esas son las características por las cuales el Señor viene a recoger su iglesia. Así tiene que estar esa iglesia para cuando Él venga. Ahora, después de esto, te voy a hacer una petición muy especial, y es que oremos por lo que está sucediendo en el mundo entero. La palabra de Dios dice que después de la aflicción, después de la tormenta, ¿verdad?, viene la bendición. Yo creo que si el Señor ha permitido que estemos pasando estos acontecimientos tan difíciles como en el caso de China, ¿verdad? China va a ver la gloria de Dios manifestarse, pero hasta que le dé la entrada al Espíritu de Dios, hasta que le dé la entrada, ¿verdad?, que el Evangelio se pueda predicar con libertad, entonces ellos van a ver y van a celebrar lo que Dios va a hacer con sus vidas, pero hasta que se vea eso, ¿no? Pero en el caso de los otros lugares, de los otros países donde ya hay personas que están contaminadas con este virus, quiero pedirte que oremos, ¿verdad? Yo sé que si Dios ha permitido que ingrese eso, creo que cosas grandes vienen de ahí. Vienen cosas grandes, porque después de la tormenta viene la calma, como dicen por aquí. Después de que hemos pasado por el fuego, pues viene la bendición. Dios trae un gozo, y yo creo que Dios va a levantar ese gozo a través de la alabanza. Es la alabanza la que Dios está tratando ahorita, ¿verdad? Entonces, a través de esa alabanza, Dios va a permitir ese gozo en nuestros corazones. Entonces, yo quiero pedirte a ti que me ayudes a orar por estas personas para que Dios obre de una manera muy especial en cuanto a China, como también a los otros países, ¿verdad?, donde ya hay personas infectadas. Y en estos lugares donde no tenemos, pues démosle gracias al Señor y oremos de una forma preventiva. Porque el error que tenemos nosotros los cristianos es que mientras no hay nada, nos acomodamos. Nos olvidamos de orar, y como no estamos pasando nada, todo tranquilo, y los demás, pues, allá que vean. No, yo creo que nosotros debemos de orar preventivamente. Estamos viendo el caso de allá muy lamentable, muy doloroso. Yo no sé, yo he estado viendo noticias, a mí me duele el alma de ver que hay chiquitos que se estén quedando sin sus padres, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le toca al alma a cualquiera, y aquel que tiene a Cristo en su corazón, pues yo creo que eso duele, ¿verdad? Ver cómo la gente se despide y no sabe si se van a volver a ver. Entonces yo creo que hay que pedir al Señor por esta gente, que el Evangelio pueda llegar ahí con libertad, ¿verdad? Que puedan conocer a Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro deber, orar porque Dios abra las puertas en ese lugar y que ese Evangelio se pueda manifestar libremente, ¿verdad? Y en los otros casos, pues que el Señor obre, ¿verdad? Que su poder descienda, ¿verdad? En cada estos lugares donde ha llegado esa enfermedad, y puedan ser libres estas personas, que se pueda encontrar un antídoto, ¿verdad? Ya sea que Dios lo permita así, un antídoto, o Él obra de una manera sobrenatural, como Él lo quiera hacer, pues es Dios soberano, Él decide. Pero nosotros debemos de interceder por esa gente. Nosotros debemos de orar por esa gente. Aunque nosotros estemos bien acá, en los otros lugares donde no ha llegado, pero nosotros debemos de tener esa empatía por las demás personas que están sufriendo por eso. Debemos de orar por ellos y pedirle al Señor que a nosotros nos libre de una cosa así, ¿verdad? Hacer una oración preventiva. Así que esto es lo que el Señor ha querido decirnos en este momento. Espero que tú atesores esta palabra. Gracias, pastor Isaac Castellanos, por estar ahí acompañándome. Embajadores de Jesucristo, también es un honor tenerlos aquí, y otras personas que están por ahí no alcanzo a ver porque la pantallita es pequeña donde te estoy ahorita compartiendo esta palabra. Pero gracias por estar aquí, ¿verdad? Por escucharme esto que Dios está transmitiendo en este momento. Quiero que lo pongamos en práctica. Acordemos que la palabra de Dios no es solamente para escucharla y dejarla ir, sino que hay que atesorarla y hay que hacerlo. Hay que hacer lo que Dios quiere. Porque cuando nosotros somos obedientes, Él viene y respalda todas nuestras acciones. Si usted quiere ver la gloria de Dios manifestándose en su ministerio, pues sea obediente con lo que Dios le pide en su corazón hacer, ¿verdad? Y va a ver cómo va a ir caminando todo de una mejor manera. Así que en este momento yo agradezco la atención. Yo ya cumplí con el encomendado de Dios a mi corazón, ¿verdad? De muy temprano yo puse ahí una foto, ¿verdad? Donde está ahí
Isaías 61:3, pues desde muy temprano el Señor me ha ido tocando que hablemos referente a esto, ¿verdad? Referente a la alabanza, que es lo que Dios quiere ahorita, ¿cómo se llama? Posicionar. Que la palabra la palabra también es importante, pero como que se está viendo mucho aquello de que estamos como así por las noticias, ¿verdad? Nos están poniendo tristes, nos están poniendo un poco con esa incertidumbre, un poco arisco, ¿verdad? Entonces hay que tener esa confianza y hay que poner, pues, adorar al Señor. A pesar de que estemos pasando circunstancias difíciles, hay que aprender a adorar al Señor. Entonces, eso es lo que más, pues, yo les quería compartir en este momento, ¿verdad? Espero, pues, que esa palabra, pues, se atesore y se lleve a la práctica. Así que muchas gracias por su atención. Voy a orar antes de irme, ¿verdad? Creo que es necesario. Vamos a orar para que el Señor, pues, esta palabra realmente produzca, esta semilla que he sembrado ahora produzca, y que Dios, pues, también ayude a la gente, ¿verdad? Que está pasando por estos momentos difíciles. Acompáñenme, por favor. Señor, gracias por tu palabra en este momento. Sabemos que eres tú el que has hablado aquí en este instante. Bendito Señor, yo ya entregué el mensaje que tú pusiste en mi corazón, entregarle a tu iglesia. Es momento de despertar, es momento de accionar, de tomar el protagonismo en todos esos escenarios que tú nos estás presentando. Bendito Señor, ayúdanos, dirígenos, Señor, para poder hacer las cosas bien. Danos esas estrategias que necesitamos para cumplir con ese propósito que tú nos estás poniendo en nuestras manos en este momento. Bendito Señor, te ruego que bendigas a cada persona que esté escuchando esta palabra y a aquellos que van a escucharla después. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones y que esta semilla pueda germinar, Señor, y pueda dar ese fruto que tú realmente quieres, que es que la iglesia, pues, comparta la palabra de Dios. Así también te pido por las personas que están enfermas por China, Señor, toma esa nación en tus manos. China y todos esos alrededores, Señor, que sea tu mano poderosa obrando, que tú permitas, Señor, que tu palabra reine, que tu presencia reine, que permitan que el evangelio, Señor, pueda circular de una manera libre, Señor, para que ellos puedan entender que la solución proviene de ti, Señor. Te pido por China, Señor. Te pido por los Estados Unidos, por esas zonas donde ha llegado esta enfermedad, que tú tomes el control de ellos y que no permitas que eso se expanda más, sino que tú le pongas límite, pongas control de ellos, Señor, y que estas personas puedan ser sanas, puedan recuperar su salud, por aquellos que están en un crucero, por aquellos que están en un avión, por aquellos que están aislados, Señor, toma el control de todo ello. Los otros países que yo no he mencionado, pero que tú sabes que hay personas que están infectadas de este virus, Señor, toma el control de todo ello. Sabemos que tú eres nuestro sanador, tú llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades en esa cruz, y por tu llaga nosotros hemos sido curados. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu gloria se derrama sobre estos lugares y hay sanidad para tu honra, Señor, para que se sepa que tú vives y que tú haces milagros, que tú estás pendiente de cada uno de ellos. Oh bendito Señor, en este momento he orado en tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarme, ¿verdad? Así es que nos vemos la próxima, ¿verdad? Si Dios lo permite, el día martes, te recuerdo, estamos hablando, ¿verdad? De la serie de Fructificando en Cristo, así que te hago la invitación, a menos que haya, pues, otra intervención así de emergencia, que Dios me interrumpa y me diga, hace esto, pues nos vamos a estar viendo más antes, ¿verdad? Así es que muchas gracias por tu atención. Deseo una feliz noche, que el Señor bendiga a sus familias, ¿verdad? Que les guarden esta noche, ¿verdad? Que solvente cualquier necesidad que ustedes tengan en este momento. Y les mando un fuerte abrazo ahí donde se encuentran, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga poderosamente. Hasta la próxima. Bendiciones.